Entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña el analista político Simón Ordóñez. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Gisela, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda la audiencia. A usted, muy amable. ¿Cree que la respuesta del gobierno para iniciar las investigaciones, que se demoró una semana después de publicado el reportaje de investigación sobre esta supuesta red de corrupción, falló el gobierno al no atender inmediatamente esta investigación? Sí, creo que el gobierno ha tenido un comportamiento absolutamente errático frente a estas denuncias que se hicieron a través del medio digital La Posta, ¿no? Prácticamente se tomaron 10 días para dar una respuesta que tome en serio estas denuncias, que pese a las debilidades que pudo tener, porque básicamente estaban basadas en algunos audios, ¿no es cierto?, era necesario que el gobierno, para mantener incluso la poca credibilidad de la que goza este momento, era necesario que el gobierno dé una respuesta más rápida, más contundente, ¿no es cierto?, que el presidente no se juegue inicialmente, prácticamente ponga las manos al fuego por sus funcionarios, y que tome una distancia y él mismo, abra las puertas y pida las investigaciones correspondientes. Entonces me pareció sí una respuesta errática, tardía, que al menos es preferible tarde que nunca, pero que ya lo ha hecho y que ojalá pueda enmendar su comportamiento. ¿Y puede la ciudadanía confiar en investigaciones de entidades como la Contraloría, que en los últimos años ha sido banco de escándalos o blanco de escándalos de corrupción, que terminaron incluso con sus principales autoridades detenidas? Bueno, el país sufre una crisis institucional a nivel global. Prácticamente no hay una sola institución que goce de la confianza de la ciudadanía. Uh-huh. Quizás a la que más confianza se le tiene es a la Fiscalía. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, esas son las instituciones que tenemos, y creo que el conjunto de la investigación tendrán que encaminarse por esas instituciones, es decir, básicamente Contraloría, Fiscalía, y entiendo también aquí tendrá que ver la Procuraduría General del Estado. La primera reacción que tuvo el presidente sobre la involucración del cuñado fue respaldarlo, ¿no? Él dijo, Danilo Carrera es una persona a la que estimo mucho, lo conozco, ya 64 años, es un hombre intachable, que no puede ser denigrado usando su cara como logo del narcotráfico. ¿Qué quiere decir este apoyo hacia su cuñado, que habría sido salpicado con esta supuesta red de corrupción? Cuando ellos dicen, aquí vamos a investigar, caiga quien caiga. A ver, yo entiendo que hay lazos afectivos, ¿no es cierto?, que pueden llevar a que una persona haga ese tipo de declaración. Sin embargo, esa persona es el presidente de la República y no puede hacer una declaración de ese tipo, no puede él poner las manos al fuego por nadie, ¿no? Así sea su cuñado, así él lo conozca de toda la vida, así piense que está libre de toda culpa. Así hayan todos estos elementos, el presidente tiene que tomar una distancia, ¿no es cierto?, y tratar primero a sus funcionarios tratarlos como funcionarios y no como amigos, y en el caso de su cuñado, que no es funcionario del Estado, pero que ha sido salpicado por estos audios y por esta investigación, creo que también debió tomar una distancia y pedirle a su propio cuñado que haga las aclaraciones respectivas, ¿no? Es decir, primero debió esperar las investigaciones del caso para luego hacer ese tipo de respaldos. Así es. Como presidente de la República, él no puede jugarse por nadie. Peor en un caso en donde aparentemente hay indicios
que efectivamente hay alguna responsabilidad. Creo que en esto también la posta se ha equivocado parcialmente, ¿no? Creo que la forma en que ha ido entregando las distintas entregas, los capítulos en que han ido dividiendo su investigación, el haber soportado su investigación básicamente en audios y no en documentos escritos, etcétera, le quitan un poco de credibilidad a esa investigación. Sin embargo, de lo cual, ¿no es cierto?, esto ha movido el terreno político y era necesario que el presidente tome una acción, digamos, más fuerte y de mayor distancia con su cuñado y con sus demás amigos, porque obviamente, por ejemplo, el señor Luque, que obviamente en ese caso del señor Luque hay un audio que es absolutamente comprometedor. Se le oía a él pidiendo $150,000 mensuales o alguna cosa a este señor Cherres, y recién después de oír ese audio, el presidente toma alguna acción que no le correspondía, sino que debió ser canalizada a través de los jueces o de la fiscalía, ¿no es cierto?, de pedir digamos, la ubicación de estos señores que obviamente ya están fuera del país, ¿no? Ahora, bueno, mientras tanto, la Asamblea, pues, en un plazo de 30 días, la Comisión debe entregar un informe para resolución del Pleno. Se denomina Por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción en el caso Gran Padrino. ¿Nos podría contar un poco qué resultados ha tenido en el pasado la Asamblea con estas investigaciones de sus comisiones ocasionales que se han vuelto frecuentes? Bueno, primero hay que casi aplaudir, lo digo irónicamente, estos nombres ampulosos que les ponen a sus comisiones, ¿no? Nombres ampulosísimos y además que dicen normalmente, si usan 4 palabras, normalmente las 4 son mentiras, ¿no? Porque con una comisión proveniente de una asamblea tan desprestigiada, donde hemos visto que básicamente priman intereses políticos estrechísimos y no los intereses del país, entonces creo que es muy poco lo que esto puede aportarle realmente al país, y más bien generará un ruido político que quién sabe con qué objetivos, y posiblemente con objetivos desestabilizadores frente al gobierno actual. Entonces, desde la política no se puede hacer una investigación objetiva, me está diciendo usted, o por lo menos desde nuestra política. Yo creo que desde nuestra política, ¿no? Creo que siempre en algunos anteriores congresos o ahora en los parlamentos, en la asamblea, digamos, han habido también políticos serios, hay políticos serios que toman en serio y con convicción y con amor a la patria, digamos, con patriotismo, las cosas que van haciendo, las investigaciones que hacen, etcétera. Pero el tipo de conformación de esta comisión me deja muchísimas dudas. Pensar que los señores de UNES, que vienen del correísmo corrupto, bueno, tenemos varios ya sentenciados por eso, pensar que en esa alianza tan extraña con los social cristianos y toda esa cosa pueda salir algo positivo, algo relativamente objetivo, me parece bastante difícil. ¿Y pesa que sea a puertas de una elección? Sí, y ahora creo que estar a puertas de una elección más bien empaña más el ambiente, ¿no? Empaña más el ambiente porque obviamente tratarán de sacar réditos, cada uno querrá tener mayor protagonismo, etc., ¿no? Y en un estado donde la corrupción se ha salpicado por todas las funciones prácticamente, ¿cómo debería llevarse a cabo una investigación sobre una trama de corrupción donde también está salpicado ahora el Ejecutivo? Sí, es decir, lo que yo le decía hace un momento, en un estado como este, ¿no es cierto?, hay que recurrir incluso a las pocas instituciones que se tienen. En este caso, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, que están posiblemente menos salpicadas de política, porque quizás ahí hay unos cuantos funcionarios que puedan hacer un trabajo, digamos, un poco más independiente. Pero esto justamente también nos lleva a otro tema
que me parece el fundamental y que quizás no ha sido suficientemente tratado ni por analistas políticos ni por quienes han hecho la denuncia, ¿no es cierto? Y tiene que ver básicamente con el modelo de Estado, ¿no? Estos estados maximalistas en donde la participación del Estado en la economía es enormemente grande, esto que en parte viene desde hace muchos años, que el correísmo lo agudizó y que el gobierno de Lasso, que esperábamos que, digamos, que tenga políticas orientadas a desmontar parte de este mega Estado, ¿no es cierto? Es ese tipo de Estado en donde priman, digamos, en donde se producen alianzas poco santas entre ciertos sectores privados con grupos políticos para hacer negocios que eluden la competencia, en donde el lucro no tiene nada que ver con la productividad de las empresas, sino con los contactos que se tengan. Creo que si es que el Ecuador no toma con seriedad esto y empieza poco a poco a desmontar este Estado obeso, lleno de... Pero usted cree realmente... Más de 19 empresas. Ajá. ¿Cree que el tamaño del Estado en sí sea una de las causas prioritarias para tener tanta corrupción? ¿O es nuestra sociedad, nuestra clase política, la educación, los principios? Sí, en gran parte. No importa el tamaño del Estado, política. Si es que tú tienes principios y ética en tu vida diaria. Yo creo que es una cuestión también de principios de una sociedad que ha llegado ya muy bajo. Sí, ahora hay casos. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo aparte de hacer análisis político, yo tengo una pequeña empresa, yo vivo de hacer otro tipo de cosas. Y cuando trabajamos entre privados, ¿no es cierto?, la posibilidad de la corrupción es prácticamente nula. Es decir, si yo le ofrezco a alguien que me quiere contratar para algún trabajo en el área de la construcción, yo no puedo ofrecerle al constructor una coima para que me contrate, porque simplemente no tiene sentido. Cada uno ve ahí sus intereses, sus precios, sus cosas, digamos, el precio, la calidad, eso, y con base en eso se contrata. Cuando alguien no es dueño de la empresa, cuando no hay accionistas que buscan el beneficio y el lucro legítimo de la empresa, entonces se producen estos cabildeos en donde hay unas personas, ¿no es cierto?, que incluso que vienen del sector privado a veces, pero que prefieren eludir la competencia trabajando, Entiendo, ¿no es cierto?, con el Estado. Hay un caso que me parece fundamental tomar en cuenta porque es además uno de los países que son modelos para todas las sociedades mundiales, y es el caso de Suecia. Suecia en el año 90, ¿no es cierto?, entra en una crisis profunda debido a un crecimiento enorme del Estado. El Estado no solo que empieza, a tener participación, digamos, en los sectores sociales, la educación, la salud, la seguridad social, el cuidado de las personas. Y entiendo etcétera. Que en Suecia se va el 70% de tus impuestos, el 70% de tu sueldo en impuestos. Bajaron mucho. Justo eso te quería comentar. Hicieron más chico el Estado. A partir del 90 y precisamente entra un gobierno liberal y hace una serie de reformas liberales en donde, por ejemplo, primero hay una bajada importantísima de los impuestos, es decir, de impuestos que representaban casi el 70% del gasto público, pasan a ser algo menos del 40-45% en la actualidad, es decir, hubo una rebaja enorme. Segundo, la gestión de casi todas las áreas, incluso sociales, como la educación, etcétera, es pasada a manos privadas. Y el gobierno, para mantener redes de solidaridad, lo que hace es entregarles bonos o vouchers a las personas para que entre los privados mantengan la competencia, mantengan la calidad de los servicios, y el Estado participa subsidiariamente entregando bonos, vouchers para que ellos escojan. Sí, pero por muchos años también en esa sociedad se mantuvo ese mismo sistema en donde se encargaba de la salud, de la educación, de todo el Estado. Tenía un Estado
muy grande y sin embargo funcionó muy bien. Tenías una excelente salud, una excelente educación, y lo digo porque tengo gente cercana que vive allá y que por muchos años decía, sí, pago el 70% de mi salario en impuestos, pero tengo excelente educación, tengo unas vías de primera, tengo educación, no hay corrupción, pero en este tema quisiera cortarlo porque tengo uno más que preguntarle y se me acaba el tiempo. Claro. Me encantan esos temas, las comparaciones, porque es importante a que la gente nos vayamos ubicando también cómo son las cosas en otros países y que se pueden hacer bien. Pero para otro momento dejémoslo. Usted mencionó algo importante, que es la investigación periodística que se hizo, ¿no? Entiendo que Danilo Carrera ha demandado al periodista que lideró esta información, además de que el medio de comunicación ha sido amenazado públicamente. Entonces, ¿usted cree que es válido esto en esta investigación o estamos regresando a las prácticas contra la prensa tan críticas en el pasado, tan criticadas y sobre todo por este mismo gobierno? Claro. A ver, hay dos cosas. Creo que si alguien se siente injuriado, una demanda civil de alguien que no es un funcionario público tiene algún sentido y está en su derecho. Digamos, legalmente podría hacerlo una demanda civil de alguien que supuestamente no es miembro del gobierno. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay que respetar, ¿no es cierto?, absolutamente la libertad de prensa, y este gobierno, ¿no es cierto?, tiene la obligación de hacerlo. Además, muchos de quienes votamos por este gobierno, porque, digamos, entre la otra opción y esta, creíamos que esta era una buena opción. Además, creíamos por esa bandera, que era una buena opción para el país, ¿no es cierto? Pero creo que efectivamente no he visto, con excepción de la demanda de Carrera, del cuñado del presidente a la posta, no he visto otros ataques, al menos provenientes desde el gobierno, que traten de intimidar a la prensa. Lo que sí hay, ¿no es cierto?, es una serie de trolls y una serie de acosadores en los medios, en las redes, etcétera, ¿no es cierto?, que dejados, digamos, contaminados de toda esta práctica que fue tan común en el correísmo, también lo han vuelto a hacer. Como que se hereda de administración en administración los troles también, ¿no? Y parece que son los mismos, así como parece que el señor Cortázar, por ejemplo, que es uno de los que hace la denuncia y es de los que está en la piscina, pasaron de gobiernos pasados también a ser sus operadores. Lo importante aquí es que ojalá, ¿no es cierto?, el presidente no esté, digamos, metido en esta cosa, que no haya tenido conocimiento de esto que ha ocurrido y que haga las aclaraciones pertinentes, ¿no es cierto?, además porque son fundamentales para mantener la estabilidad de la democracia. Con eso me voy a quedar porque se nos terminó el tiempo. Le agradezco muchísimo. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Simón Ordóñez, analista político.